Buenas tardes, ¿cómo les va? Se van sumando los amigos, ahí Cristian ya nos está esperando. A minutos de comenzar este nuevo encuentro con Cristian Vitri, montañista, arqueólogo, salteño acá del norte argentino, eh, que va a hablarnos de dos montañas de las que él conoce y ha recorrido mucho, el Nevado de Chañi y el Nevado de Cachi. Dos buenas, buenas, ¿qué tal? Iban llegando los saludos. Patricia, Camilo. Bueno, podríamos ir comenzando. A ver si resuelvo una cosita y arrancamos. Loli, Silvia. Muy bien. Bueno. Cristian, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, que estén todos bien y un placer estar acá compartiendo nuevamente este espacio, hablando de algo que tanto nos apasiona, ¿no? Las montañas. Así es. Bueno, yo te voy a contar que tengo estos dos libros hace muchos años. Los adquirí en algún viaje que hice a Cachi, en el museo los tenían, así que antes de que los reformen y todas esas cosas, que por suerte hubo esa reforma que la verdad ha avanzado mucho ese museo. Este, los compré ahí, a partir de ahí, bueno, al Cachi no fui nunca, al Chañi estuve en algunas oportunidades. Pero bueno, empecemos hablando sobre el Nevado de Cachi. Si te parece, tengo algunas pocas imágenes que me dejaron unos amigos. A ver, ahí vamos. Bien. Bueno, son 2, 3, 4, 5, 6, 9 cumbres del Nevado de Cachi. Sí, sí, sí. El Nevado de Cachi serían los nevados de Cachi en realidad, ¿no? Cuya cumbre principal es la cumbre Libertador de 6.380 metros. Y después, bueno, tiene otras cumbres menores, también superiores a 6.000, como la cumbre Hoygar, la cumbre La Hollada o Meléndez, la cumbre Pelicelli, que está ahí rozando los 6.000, San Miguel de Palermo también. Son cuatro por lo menos que tienen 6.000 metros. Y después, bueno, el resto de las otras cumbres que llegan hasta los 5.300, las más chicas, ¿no? Que es el Peñón y la Pirámide. Así que sí, son 9 cumbres en ese complejo, digamos, montañoso que tiene una extensión de unos 20 kilómetros en sentido norte-sur y que marca geográficamente la división entre lo que sería la Puna y la Cordillera Oriental, ¿no? Es justo el borde de la Puna y el inicio de la región geomorfológica de la Cordillera Oriental. Varias de estas cumbres las bautizaste vos. Sí, 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 sí. Bueno, No, esto viene un no poco nos a contamos. cuento, sí, esto viene a cuento, Sí, digamos, a raíz de mi primer ascenso al Nevado de Cachi, que lo hice cuando tenía 14 años. Eh, ya tenía, digamos, como experiencia unos meses antes haber hecho mi primer 6.000, que fue el Yuyayaco. Y después de ahí, bueno, fui al Nevado de Cachi, ¿no? En invierno, en junio, sí, junio, julio era,
en un encuentro que se había hecho acá en Salta con el hermanando clubes entre el Club Amigo de la Montaña y el Club Andino Buenos Aires, ¿no? Perdón, el CABA, el Centro Andino Buenos Aires. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de ir con Guillermo Vieiro y Abedín Cachián, que ellos acababan de volver de su intento al Manaslu, la séptima expedición argentina al Himalaya, y así que, bueno, para mí eran unos ídolos totales, imagínate, yo chico, recién comenzando, y tuve la posibilidad de subir con ellos, nada menos, y además de hacer cumbre, y bueno, realmente fue una experiencia muy linda. Y ahí fue cuando, durante el acercamiento al Cachi, en la parte alta, ya cuando nosotros habíamos ascendido por las cuevas, que era la única ruta que se hacía en ese entonces, y estando ya pasando el nivómetro y ya montándose sobre el filo, yo le preguntaba a mis compañeros salteños, en ese entonces había ido Eduardo López Novillo y el gringo Cristofani, Julio Cristofani, y le decía, bueno, a ver, ¿y esta cumbre cómo se llama? Y aquella cómo se llama, no, esa no tiene nombre, esa no existe, en realidad la única cumbre que existe es el Libertador, dice, esa es la cumbre del Cachi, el resto son filos, son antecumbres, o sea, como que no tenían importancia, pero yo las veía, estaban ahí y tenían cierta, digamos, imponencia en el paisaje, y bueno, así fue de que no muchos años después, empezamos con amigos como el Emilio González, Turú, como el Flaco Zuleta, y muchos otros que después, el trío este fue, digamos, el que hicimos todas las cumbres, ¿no? Pero en cada expedición a veces se sumaba uno u otro, y así fue de que empezamos con todo este proceso de registro, ¿no? Hacer todo un montañismo de exploración, que es la actividad a la cual me dedico desde siempre en la montaña, cartografiando, buscando los nombres de las quebradas, los nombres autóctonos, la geografía cultural, la flora, la fauna, todo, ¿no? Y en este caso era concretamente nada menos que tratar de darle entidad y nombre a las cumbres inferiores del Nevado de Cachi, ¿no? Y bueno, y es así de que fuimos subiendo una a una. La primera, digamos, que hice dentro de este esquema, yo tenía 17, 18 años, y subí con Jorge González. Inauguramos una nueva ruta, que es la ruta por la Quebrada de las Pailas, en la cual había ingresado por primera vez el geógrafo alemán Franz Kuhn en 1905, y nunca más nadie había ingresado por esa quebrada. Entonces, con Jorge González, volvimos a ingresar por esa quebrada, y hoy es la quebrada preferida, digamos, para acceder, ¿no? Por la belleza que tiene, por la posibilidad de tener agua hasta casi los 6.000 metros, tenés la posibilidad de hacer otras cumbres previamente al Libertador, es decir, tiene... Se nos entrecortó la comunicación. Bueno, hasta que vuelva Cristian, saludarlos a todos que van llegando ahí los saludos desde Paraná, desde Perú, desde Córdoba. A ver, me parece que ahí lo tenemos de nuevo. Hola. Hola, hola. No sé qué le pasó, si me tienen paciencia. Ahí estamos. Hola, sí, ¿se escucha? Ahí estamos, sí señor. Bueno. Bueno, entonces les decía de que inauguramos ahí esa ruta con Jorge González, y en realidad la idea era ir hasta la Cumbre del Libertador. Esto fue en el año 80 y, no sé, 5, 6, no me acuerdo bien. Pero bueno, no nos dio el tiempo para llegar hasta el Libertador, pero hicimos el primer ascenso a esa primer gran precumbre que tiene,
que hoy es conocida como Cumbre Højgaard, ¿no? Ese nombre se lo pusimos nosotros con Jorge González, porque Arne Højgaard fue un médico noruego que se afincó en Kachi, vivió en Kachi. Hoy el hospital de Kachi tiene su nombre y fue uno de los 3 primeros, digamos, que llegaron a la cumbre del Libertador en el año 1950. Entonces, en homenaje a él, le pusimos nombre a esa cumbre el nombre de él, ¿no? De Arne Højgaard. Después subimos a otro de los picos, le pusimos Pelicelli, que era el cura Fray Olivero Pelicelli, y después la cumbre Di Pascuo, también por el teniente Pedro Di Pascuo, que fue un militar, un sacerdote y el médico, los 3, uno italiano, el otro noruego y el otro argentino, que hicieron el primer ascenso al Nevado de Cachi, ¿no? Entonces le pusimos el nombre a esas cumbres en honor a ellos 3. Después, el Pilar Las Pailas ya se lo conocía como Pilar Las Pailas, o Tijerón también se le llamaba. El San Miguel de Palermo ya se lo conocía con ese nombre también, porque hay un San Miguel de la Poma y la gente que vive en Palermo Este, como son montañas similares, desde esos lugares, le decían el San Miguel de Palermo. Entonces a esa le pusimos, o sea, respetamos siempre el nombre, si es que ya tenía nombre, no lo íbamos a inventar nosotros. Así que ahí Claro. le pusimos ese nombre. Y después también, bueno, el Peñón Blanco también le pusimos nosotros y la pirámide también, es decir, y después la cumbre La Hollada o Meléndez, el primero que la ascendió fue Meléndez, pero la cumbre ya tenía nombre que era La Hollada, ¿no? Y por eso yo en mi libro pongo La Hollada o Meléndez. ¿Por qué? Porque después se popularizó con el nombre del hombre Meléndez, ¿no? Entonces, bueno, a la cumbre de Meléndez, la cumbre que hizo Meléndez, quedó el nombre bastante popularizado y bueno, y hoy tiene esos 2 nombres, ¿no? Tanto Meléndez como la Hollada. Y así fue de que al cabo, digamos, de algunos años, con el equipo de amigos y compañeros, logramos hacer todas las cumbres y bautizarlas a todas las cumbres, y eso dio lugar después a la publicación de la primera edición del libro del Nevado del Cachi por los 90, 92, principios de los 90. Y después, Sí. bueno, felizmente se lo reeditó de nuevo ya a través de la editorial Paloni. La primera fue una edición propia, o sea, yo mismo lo hice, lo armé, lo pegué, lo recorté, hice todo el trabajo editorial en el cual no soy experto, así que el librito ese salió como salió, pero tenía algo muy valioso que era toda la información, ¿no? Y después, bueno, con Carlos Paloni, que hizo la segunda y tercera edición, y el libro del Daulagiri también, bueno, yo ya no me ocupo más de eso porque no es lo mío. Está muy bien. Me parece para rescatar esto que vos decías en relación al bautismo de las cumbres, de tomar en cuenta si tenía un nombre previo, los nombres con los cuales son nombrados por la gente del lugar, ¿no? Sí, sí, es una cuestión básica, digamos, de respeto también, ¿no? Hacia la geografía local, hacia las costumbres, hacia la gente del lugar. Si ellos ya le tienen un nombre, nosotros no podemos venir a ponerle un nombre. Ahora, si una montaña realmente no tiene nombre y uno pregunta, y en esto yo siempre fui bastante cuidadoso y estudioso, ¿no? Es decir, preguntando una vez, 2 veces, viendo cartas geográficas antiguas, eh, consultando fundamentalmente a la gente del lugar, ¿no? ¿Y cómo le dicen a esto? Y no, bueno, te dicen el nombre o directamente te dicen, no, ese Cerro Blanco, o no te dicen nada, ¿no? Te dicen, no, no tiene nombre, ¿no? Es así. Entonces, en ese sentido, siempre tuve bastante precaución de no avanzar sobre nombres, o sea, con nombres nuevos, existiendo la posibilidad de que tenga otro tipo de denominación ya previa, ¿no? Claro. Acá se da una característica que, bueno, algo hemos venido charlando en estas semanas, en relación a que no hay un santuario de altura en la cumbre principal. Uh -huh. Esto es,
Bueno, te escucho entrecortado, casi no te escucho, digamos. Logré escuchar Qué lo lástima. del santuario de altura. Claro, Sí, bueno, el Nevado de Cachi tiene, de las 9 cumbres, tiene 5 con restos arqueológicos, ¿no? Y 2 de las cumbres son las que más restos arqueológicos tienen. Una es el San Miguel de Palermo, que tiene una estructura, forma semicircular, orientada la abertura hacia el este, lo cual es muy significativo. Eh, y después la que más tiene es justamente la que hablamos hace rato, la cumbre Meléndez o La Hollada, ¿no? La cumbre La Hollada es la que más restos arqueológicos tiene, incluso el camino arqueológico incaico, que yo lo pude relevar y estudiar, asciende hacia esa montaña, no hacia el Nevado de Cachi. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué? En una cumbre inferior hicieron ellos el adoratorio y no en la cumbre principal. Creo que es por la sencilla razón de que, en primer lugar, la cumbre del Nevado de Cachi, la cumbre más alta, el Libertador, por ejemplo, desde Cachi, de gran parte de los valles no se ve, ¿no? Se la ve sí cuando uno sale a Payogasta, cuando uno está en las afueras, y se la ve así, digamos, como un pupo más dentro de toda esa conformación. Ahora, la cumbre de la Hollada tiene la particularidad de que tiene una forma muy bonita, digamos, porque tiene una pared así que se nota bastante, una pared que da hacia el sur y que además está casi siempre nevada, ¿no? Entonces, si el Cachi tiene nieve, el lugar que conserva hasta el final la nieve va a ser en la pared sur esa de el Meléndez, ¿no? Entonces, las montañas se las veneraba justamente porque eran las grandes aportadoras de agua. Entonces, una, qué lástima. Estamos, otro día también teníamos problemas de conexión allá. Bueno, hay una pregunta en relación a dónde se consiguen los libros. El libro del Nevado de Cachi es Palioni Ediciones. Yo les voy a poner acá un comentario, cosa que lo puedan buscar. Palioni Ediciones. Sé que tiene una página web, seguramente ahí podrán hacer el pedido. Y hay otra pregunta sobre la película de Aulagiri. La película de Aulagiri está subida a Vimeo. La pueden buscar por ahí. Hola, hola. A ver. Hola, ¿se escucha? Hola. Ahí te escucho. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, bueno, me pasé al celular porque se corta ya la segunda vez, parece que se va a cortar seguido, entonces creo que en el celular tengo mejor señal. Hacemos el cambio. Dale. Sí, Bien, sí, bien, bien. sí, ahí ya me cambié, así que bueno. Eh, no recuerdo en qué parte había quedado, que se cortó. Estabas explicando esto de que en relación a por qué era la cumbre de Hollado Meléndez, Ah, donde sí, sí, sí. estaba la mayor concentración. Bueno, básicamente eso, para no alargarla más, es porque conserva nieve durante todo el año y porque es la más visible desde cualquier lugar que uno vea, siempre ve la cumbre Meléndez y realmente para el que no conoce, estando en Cachi, estando en cualquier lugar, piensa de que esa es la cumbre principal, ¿no? Porque es la más alta, al menos en la visibilidad, y la más notable en cuanto a sus características, no solamente físicas, sino por el hecho de conservar la nieve, que era el principal elemento de importancia para ellos, ¿no? Tiene agua y es la más vistosa de todos lados. Sí, sí, además tiene en la base a los 5.200, 300 metros tiene una laguna, hermosa la laguna, con un color azul intenso y no solo eso, sino que también hay restos arqueológicos ahí sobre esa ladera, cerca de la laguna, antes y después de la laguna también. Eh,
Por otro lado, se encontró, por ejemplo, a casi 5.000 metros una roca grabada, un petroglifo, llena de puntitos, ¿no? Son 187 puntitos y que en realidad después con los estudios que hizo un arqueólogo, colega y amigo en la zona, logró determinar de que 187 son justamente 187 días entre el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera, ¿no? Es la cantidad de días que separa, así que le dio, digamos, una connotación arqueoastronómica al, al, a la roca esta, ¿no? Y por otro lado también en la cumbre, Meléndez, bueno, hay una plataforma y hay madera, restos de madera, y este mismo grupo de colegas y amigos que estudiaron pudieron hacer no solamente el fechado y ver de que era de principios, digamos, los primeros 20, 30 años de 1400, es decir, justo con el momento de la expansión incaica en el noroeste argentino, sino también que determinaron que la madera es Seville, madera de Seville, la cual se encuentra en nuestros valles bajos, se encuentra en Jujuy, en valles altas, se encuentra en Tucumán, pero en la zona más bien de yungas, en la zona selvática, no es una planta de los valles. Y además con todas las connotaciones que tiene el Seville, porque es una planta, digamos, cuya vaina se utilizaba con motivos alucinógenos, ¿no? Tenía sustancias psicotrópicas y era muy utilizada como sustancia, digamos, por los chamanes y todas las festividades que se hacían. Así que, bueno, todo eso tiene, digamos, además la Meléndez y el Nevado de Cachi en general, ¿no? Hay de las vías de ascenso que teníamos una pregunta por Instagram, hay dos básicamente. Sí, digamos dos serían las más comunes. Una es las clásicas, una es ingresando por la quebrada de las Cuevas y la otra es ingresando por la quebrada de las Pailas. Por la quebrada de las Cuevas ingresás por el este, pero terminás ascendiendo, digamos, por el sur, y por la quebrada de las Pailas, que sería esta foto que estamos viendo ahora, ingresás directamente por el este, en sentido sur-norte, pero entras por toda la vertiente este y después finalmente doblás en el anfiteatro Kuhn y bueno, te pones ahí en el fondo del anfiteatro y de ahí podés hacer cualquiera de las cumbres, incluyendo el Libertador. Después hay otras rutas que se hicieron, que se practicaron. Nosotros abrimos, por ejemplo, una que es entrando por Palermo Oeste, que esa tiene muy pocos accesos. Después hay otra por La Puna, por el oeste, que es por donde Federico Reicher hace el primer intento, en realidad, en 1905, al Nevado de Cachi, que no logra llegar, pero logra llegar bastante alto. Y ahora hace unos años, con un grupo de amigos, se logró repetir esa histórica ruta por segunda vez. La primera vez la había hecho Enrique Pantaleón en el año 75 y después nunca más, hasta ahora, hace unos 5 años atrás, que se hizo de nuevo esa ruta por La Puna, ¿no? Pero básicamente son dos los accesos más comunes. Vos conectaste todas las cumbres. Ese proyecto, o sea, en realidad, lo que hicimos con Darío Bracali fue justamente fue unir las más altas del Cachi, es decir, todos los 6.000 del Cachi y los 4 o 6.000 de la cordillera de Palermo, ¿no? Es decir, serían 8 o 6.000 que lo hicimos en una semana a eso, ¿no? O sea, el proyecto nuestro, porque ya se había hecho toda la travesía de las cumbres, y bueno, no, yo en realidad ya las había hecho todas las cumbres y más de una vez a muchas de ellas. A Libertador lo subí como 8 o 10 veces, no me acuerdo, pero y a otras cumbres también, ¿no? En esto de ir, explorar, buscar nuevas rutas, vías, es una montaña que realmente subí muchas veces y seguiría yendo todas las veces que pueda, ¿no? Porque es realmente hermosa. Entonces la travesía que concretamente hice es una travesía que también original en el sentido de que agarramos las más altas de acá y todas las otras, ¿no? De Palermo. Entonces ahí hicimos toda esa travesía. 100% autónoma. ¿Iban ustedes dos solamente?
solamente, y sin ningún tipo de apoyo logístico, digamos, de otro grupo que nos dejen comida o nos dejen algo, bueno, nada, o sea, cargando todo, entramos por Cachi y salimos por La Poma, ¿no? Que La Poma está a 40 kilómetros de Cachi, así que es todo un recorrido de esa distancia prácticamente. Estuvimos 6 días por arriba de los 6.000 metros, 5 o 6 días, un viento tremendo y frío, pero bueno, así son las condiciones de montaña, ¿no? Sí. Esa salida la hiciste con Darío antes de ir al Daula. ¿Cuánto tiempo Sí, antes? muchísimo. Y Ah, esto fue en el año 2005, año 2005. Nosotros al claro, Daula fuimos en el 2008, así claro. que esa fue muchos años antes. Fue parte del camino recorrido juntos. Exactamente, sí, 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 ¿Mm? sí, sí, Bien. sí. Bueno, ¿querés que pasemos al Nevado de Chañi? Dale. ¿O querés agregar algo más sobre el Cachi que vos digas falta? No tenemos más preguntas acá en el chat, por lo menos. Bueno, así digamos, a modo de síntesis, podríamos decir, el Nevado de Cachi es realmente una montaña muy agradable y amable, ¿no? Es decir, es una montaña que tenés agua. Ahora con el tema de los celulares tenés señal prácticamente en todo el ascenso, en la cumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque da toda la ladera oriental, por lo menos da hacia, hacia el Valle Calchaquí y tenés señal. Y cuando llegás arriba, incluso agarrás la señal de las mineras de la Puna, que personal también puso ahí antenas. Entonces, es una montaña, digamos, segura en ese sentido también, ¿no? Que uno puede estar, tener el lujo, digamos, de conectarte y de hablar con tu gente estando en la montaña, ¿no? Cosa que es realmente un privilegio poder hacer eso. Y por otro lado, bueno, tiene muchísimas rutas, muchas vías que no han sido repetidas, muchos lugares que no han sido explorados ni ascendidos, ¿no? Por ejemplo, la cara norte de la principal, que por supuesto hay que agarrarla solo en condiciones buenas después de una buena nevada y en Semana Santa antes de que se derrita, porque es todo un gran acarreo, pero de bastante pendiente, que la única manera de poder ascenderla a esa vía, yo calculo de tener un poco más de 1.000 metros, es cuando se forman estos canalones, ¿no? Entonces hay que estar atentos y es una ruta, por ejemplo, técnica que no está hecha. Y después tiene otras variantes técnicas, el San Miguel de Palermo, por ejemplo, perdón, el Pilar Las Pailas tiene hay algunas rutas que hicieron algunos de los chicos, Facundo Juárez hizo algunas, pero hay muchísimas por hacer, ¿no? Con un buen granito, con buenas vías, nada más que, bueno, es una montaña que pese a lo conocida que es, aún sigue desconocida, ¿no? En muchos aspectos, especialmente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las distintas alternativas para acceder a esa montaña, ¿no? Así que bueno, simplemente los invito a que se animen a venir a la zona esta del Calchaquí Norte y se van a llevar un recuerdo hermoso porque es una montaña hermosa, ¿no? Mirá, dijimos que cortábamos con el Cachi y entraron las. ¿Cuál es la ruta que tiene agua hasta muy arriba? La de las Pailas, Claro, la ¿sí? ruta de las Pailas, sí, sí, hasta los 6.000 metros tenés agua corriente, ¿no? Perdón. Bien. Ahí Maxi pregunta también en el mismo sentido. ¿En qué meses es más recomendable hacer los ascensos? Pregunta. A las dos, ya Bueno, ahí lo que hay están que, diciendo. lo que, hay que evitar tanto en el Cachi como en el Chañi, son las tormentas eléctricas, ¿no? O sea, la época de nevadas y de lluvias acá en el norte argentino, para los que no sean del norte, tenemos un clima subtropical con estación seca, y la estación seca es en invierno. Entonces, las nevadas no se van a dar en invierno, salvo excepcionalmente, sino se van a dar en el verano, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar porque
es muy inestable el tiempo durante el verano, especialmente en enero, febrero. La mejor época yo creo que es a partir de septiembre, mediados de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso hasta antes de las lluvias, y después ya a partir de marzo, abril y hasta mayo. Se puede ir en invierno también, perfectamente. Yo subí varias veces en invierno, subí en todas las épocas, pero la más jodida, la más peligrosa de todas es justamente el verano por el tema de las tormentas, ¿no? Tormentas eléctricas y mucha nevada. Preguntan si se requieren permisos para el ascenso. No, no, ningún permiso. Lo que estilábamos en algún momento era pasar por la policía, avisar que hay un grupo de tantas personas, que vamos tal día, volvemos tal otro, solamente para que sepan, ¿no? Y estén al tanto de los tiempos que uno maneja, ¿no? Por si llega a pasar algún tipo de incidente. Pero como les decía, eso prácticamente se dejó de utilizar hace ya varios años, de que con el tema de los celulares y que hay señal, entonces ya uno se puede comunicar directamente ante cualquier tipo de problemas que pueda ocurrir, ¿no? Pero no hace falta ningún tipo de permiso. Bien, perfecto. Mencionó San Miguel de la Poma, es más al norte, es un cerro poco explorado, ¿cómo clasificarías en dificultad? Bueno, el San Miguel de la Poma es una montaña preciosa, muy, muy linda, que está al sur de la CAI, y que se desprende de la CAI, digamos, viene la CAI, el San Miguel, el Santa Bárbara y todas las cumbres del Lampacillo que terminan justamente ahí en cerca de Palermo Oeste, que sería el lugar donde termina ya esa serranía. Tiene 5.600, 5.700 metros el San Miguel, y la última parte tiene una rampa de unos 150 metros o 200 metros, dependiendo por donde uno lo suba, y un filo bastante angosto, un filo cumbrero bastante angosto, ¿no? Digamos que no es técnica, pero sí es aérea, ¿no? O sea, si te caes ahí te podés matar simplemente, ¿no? Pero, digamos, yendo con cuidado, no requiere ningún tipo de preparación técnica más allá de saber grampoñar, saber bien grampoñar, ¿no? Porque, como digo, te enredaste ahí, te caes y bueno, no parás bastantes metros para abajo, ¿no? Pero es una montaña muy bonita. Y sí, tiene relativamente pocos ascensos también. Bien, bueno, vamos entonces a la que sería la cumbre más alta de Jujuy, el límite entre Jujuy y Salta, una cumbre compartida entre jujeño y salteño, el Nevado de Chañi. Sí, bueno, el Chañi también, al igual que el Cachi, forma parte de este borde oriental de la Puna y el límite entre lo que sería la cordillera oriental con la Puna, ¿no? Es la máxima elevación que tiene Jujuy. La cumbre marca el límite interprovincial, pero gran parte de la montaña está en Jujuy, ¿no? Y culturalmente, digamos, se asocia más al Chañi con los jujeños, ¿no? Así que en eso no nos vamos a pelear. Este, y es una montaña realmente bellísima, yo creo que es la más alpina que hay en la región de la Puna, ¿no? Y es realmente una fabulosa escuela de escalada, porque vos ahí tenés todo tipo de terreno, todo, desde la dificultad básica, en roca, en hielo mixto, hasta la máxima dificultad, que es escalar en altura, y tenés cascadas, y tenés extraplomos, y tenés, bueno, y no solamente en el Chañi principal, sino fundamentalmente en el Chañi Chico, que es donde los hermanos Pou prácticamente inauguraron, digamos, o dieron a conocer las grandes paredes del Chañi Chico, ¿no? Pero de todas formas, tanto la cara norte como la cara sur del Chañi principal y después
todo lo que sería el encadenamiento sur y sureste del Chañi Chico brinda innumerables posibilidades de escalada, ¿no? Y además, el que no quiere hacer escalada, de ascensionismo también, ¿no? Porque el Chañi, antes Claro. de que se empiece a escalar como tal, simplemente se lo subía como una montaña, ¿no? Cualquiera. Vos tenés un par de ascensos por la sur técnicos. Sí, sí, sí. Nosotros en el año 89 hicimos la ruta que no se volvió a repetir, la directísima, la vía directísima, es decir, salir de la base y salir directo a la cumbre. El antecedente inmediato que nosotros teníamos era, bueno, Yuyo Tarditi, Jorge Tarditi, que había ascendido por un canalón lateral, salió al filo de las Ibañez, las cumbres Ibañez, y después hizo la travesía y llegó a la cumbre. Antes que él, Jorge González había hecho otro ascenso por otro canalón, pero mucho más alejado todavía, que incluso se equivoca de pared y de hecho ascienden por una escalada técnica bien interesante, y sin embargo cuando llegan a la cumbre a esa cumbre se dan cuenta de que la pared estaba del otro lado, ¿no? Entonces ahí le ponen a ese filo el filo confusión, ¿no? Porque realmente parecía parte de la pared, pero no lo era. Entonces después finalmente da toda la vuelta y sube por un canalón y que también va a salir a las cumbres Ibáñez. Y después, bueno, con Emilio lo que hicimos fue encarar directamente por el canalón central y hacer esa vía, ¿no? Esa vía que tiene unos 1100 o 1200 metros de desnivel y, y tiene tres cascadas, que en parte, incluso cuando la cascada cabecea, digamos, cuando se extraploma en la parte superior, nosotros no teníamos el equipo adecuado para hacer esas cascadas, así que la hicimos, en parte le hacíamos las cascadas y después nos tirábamos al costado, donde veíamos que podíamos escalar en la roca y nos metíamos por la roca y así fuimos zafando, digamos, del extraplomo de la cascada porque no teníamos realmente el equipo para escalar, ¿no? De hecho, la piqueta, el martillo que yo tenía había sido una piqueta de 70 centímetros de madera, que era la que tenía, que la serruché y la corté, ¿no? Y los arneses, yo sé coser en máquina, entonces nos hicimos con cinturón de seguridad, ¿no? De autos, los arneses, porque no teníamos arneses, o sea, una cosa así bastante precaria desde el punto de vista del equipamiento, ¿no? Pero lo que sí estábamos muy bien entrenados, eso sí, ¿no? Técnicamente y físicamente muy, muy, muy bien entrenados, ¿no? Fueron muchos meses de preparación, que en realidad nuestra idea era ir a explorar el Chañi, a ver las posibilidades técnicas de esa pared de la cual habíamos escuchado, bueno, a Yuyo Tarditi y a Jorge González, que no paraban de admirar esa pared, y bueno, y de acá del norte nunca habíamos ido nadie, ¿no es cierto? Entonces ahí decidimos ir, y además entramos por La Puna y salimos por León, por el Valle de Jujuy ya, y una travesía de 70 kilómetros, que es la primera vez que se hace la travesía integral, digamos, del Chañi, ¿no? Nosotros ahí hicimos todas las cumbres del Chañi, el Chañi Sur, exploramos, bajamos, intentamos la pared, estuvimos practicando y después finalmente logramos bajar por Jujuy. Entonces, fue la primera vez también que se hizo esa travesía, ¿no? De La Puna a la selva. Acá preguntan, ¿en qué consiste tu entrenamiento? Bueno, ¿en qué consistió en todo caso para esa escalada o en qué consiste ahora mi entrenamiento? No sé. Bueno, habrá cambiado, supongo. Sí, claro. No, no, ya no estoy haciendo, o sea, ese nivel, digamos, era otro tipo de entrenamiento, que recuerdo que era, por ejemplo, entrenar el equilibrio, ¿no? Entonces, caminar sobre una cuerda y mantener ahí el equilibrio. También nosotros acá en Salta tenemos hacia el este de la ciudad el monumento Güemes,
y sobre la base tiene unos paredones larguísimos, no más de 3, 4 metros de altura, pero tienen por lo menos unos 100 metros de extensión, ¿no? Construido todo con piedras salidas, con muy buenas tomas, ¿no? Entonces ahí nosotros hacíamos como zigzag, ¿no? Así subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos, y hacíamos los 100 metros de un lado al otro, para entrenar fuerza de brazo, fuerza de mano, equilibrio, coordinación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después el resto del entrenamiento, el aeróbico, el anaeróbico, algo de gimnasio también, ¿no es cierto? Aunque no me gustan mucho los gimnasios, pero cuando llegan este tipo de desafíos hay que poner, digamos, el tren delantero, sobre todo los abdominales y toda la parte superior en condiciones, ¿no? Entonces, básicamente en eso, ¿no? Y salir siempre. Lo que hablamos creo la vez pasada, nosotros tenemos la fortuna, los que vivimos en el norte, de que nos podemos hacer una escapada a la montaña en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, a cualquier lugar nosotros podemos salir y ya tenemos montañas para ascender, para caminar. Así que básicamente en eso consistió el entrenamiento ese, ¿no? Un entrenamiento bastante consciente y bueno. Bien, bueno, ahí Carlos va al tema al que íbamos justamente. Que cuente sobre la actividad inca y preincaica en el Chañi. Bueno, el Chañi es una de estas. Nosotros en Argentina tenemos 8 montañas que han sido objetos, digamos, de ofrendas humanas por parte de los incas, ¿no? Y una de ellas es justamente el Chañi. El Chañi además tiene la particularidad de que fue la primer montaña donde apareció un resto humano en todos los Andes, en toda la cordillera de los Andes, ¿no? En el año 1905 aparece por primera vez un enterratorio que lo bajan en una expedición militar, un teniente Pérez de apellido, y bajan ese cuerpo y lo donan al recién creado Museo Etnográfico de Buenos Aires, que es donde todavía está ese cuerpo. El Chañi a su vez tiene todo un sistema de caminos, sitios intermedios, y tiene otro elemento que es bien notable porque es una montaña sagrada no solamente por la forma, por la altura, por todo eso, sino también por la riqueza mineral que tiene, ¿no? Entonces pensamos de que el Chañi es un adoratorio, una huaca, que tiene que ver también con el tema minero, con el tema de la explotación minera, ¿no? Es decir, lo que le sacaban a la tierra y por eso también le tenían que pagar con el tributo de una vida humana, ¿no? ¿Por qué? Porque entregaba, ¿no? Entregaba plomo, plata, entregaba minerales que hasta no hace mucho se siguieron explotando. Ahí se ve, por ejemplo, esa foto de las minas de Jefatura de los Diablos, que es una mina incaica, pero que tiene, digamos, correlato con la historia hasta tiempos modernos, ¿no? Es decir, hasta no hace muchos años esa mina se siguió explotando. Entonces el Chañi tiene, digamos, el solo hecho de que tenga una ofrenda humana en épocas prehispánicas, perdón, incaicas en particular, ya lo pone como una de las pocas montañas, son solamente en toda la cordillera de los Andes, son 15 montañas con ofrendas humanas, ¿no? En Argentina tenemos 8, y bueno, y el Chañi es una de estas, ¿no? Así que tiene caminos que atraviesan tanto por el sector sur como por el sector norte. Hay un camino muy bonito que sale por el Abra de Chañi, vincula con la Quebrada del Toro, el Abra de Chañi, Ovejería, y después de Ovejería ya va a salir a León, ¿no? Y el otro, que pasa por el sector norte, pasa por lo que sería la Cuesta del Lipán ya actualmente, ¿no? Que ahí todavía en la Cuesta del Lipán se notan algunos segmentos de camino donde el camino actual no lo alteró, ¿no? Entonces, y tiene varios sitios arqueológicos. Hoy se utiliza, por ejemplo, como refugio un lugar que se llama Casa Mochada, bueno, eso fue un sitio arqueológico, igual que Jefatura de los Diablos, y así que bueno. Y otro elemento interesante también que podemos hablar respecto al Chañi
es de que en su primer ascenso hecho por la expedición sueca de Nordenskjöld, en el año 1901, Erik Boman, uno de los que intenta el ascenso también junto con Rosen y Nordenskjöld, realiza, digamos, el primer estudio arqueológico de altura, con lo cual es la primera investigación de arqueología de montaña se hace justamente sobre el Nevado de Chañi, ¿no? Entonces, eso le da también otro plus de importancia, digamos, ¿no? a esta hermosa montaña. Preguntan en relación a los refugios, si hay refugios para el ascenso. Sí, digamos, por el lado oriental, por el este, cuando uno entra por la Quebrada de León, tenés un par de días o más, depende del ritmo, y llegás hasta el anfiteatro, hasta el fondo, es decir, un anfiteatro glaciar, donde tenés hacia el norte todo lo que es el Chañi Chico, y hacia el sur el Chañi principal, ¿no? Y ahí tenés un refugio, ¿no? Hay un refugio que nunca, digamos, estuvo ni en malas ni en buenas condiciones, ¿no? Bien refugio, ¿no? Así una lata que te morís de frío ahí adentro, pero que sirve, por supuesto, ¿no? Para las inclemencias, todo, porque tiene un techo de chapa y ningún otro tipo de abrigo, pared de piedra y techo de chapa, pero es un refugio bastante grande, bastante cómodo, si se quiere, pero no hay ningún tipo de servicios, por supuesto, ¿no? Es solamente 4 paredes y unas mesas, unas sillas y nada más. Y después, por el otro lado, lo que hicieron fue reactivar que yo decía en la base, Casa Mochada o Casa Mocha, y después tenés el otro que es en Jefatura de los Diablos, que también era un sitio inca, después fue un minero, después se abandonó y actualmente también reactivaron un poco con toda la actividad turística de montaña que hay, y reactivaron el asunto, los guías locales y bueno, le pusieron el techo y lo están usando como refugio. Refugios modestos, reitero, ¿no? Pero son refugios que están ahí, digamos, ¿no? Que sirven todavía. En Casa Mochada hay camas y todo, si no me equivoco. Sí, ahí está brindando servicios uno de los guías más populares de la zona, ¿no? Armando. Entonces él hizo toda esa movida y es el que más lleva gente y es el que activó ese Casa Mochada, que era de sus padres, de sus abuelos, y después Chuchuy, Armando Chuchuy, no me salía el Bien. apellido. Sí. Él es digamos, el guía hoy por hoy de mayor actividad ahí en el Chañi, ¿no? En la zona. Bien. En la zona. ¿Cuál es la ruta con más agua? Pregunta Danielo desde Ushuaia. Bueno, es yendo por León, que es la más larga también, ¿no? Y la más bonita, porque la otra es ingresando por la Puna, directamente por el Moreno. Entonces por la Puna ya de entrada no tenés agua, ¿no? Entonces no hay agua, salvo que entres por alguna quebrada en particular, pero que te deja un poco lejos de donde te deja el vehículo. Entonces, sin duda que la zona con mayor agua es entrando por el este, por León, ¿no? Entonces ahí tenés agua, tenés paisaje, tenés un acercamiento hermoso, además para aclimatar viene muy bien porque son tres días, por ejemplo, de una caminata hermosa y que vas ganando altura desde los 1000 metros hasta los 4000 y pico de metros que tenés el refugio, ¿no? Hasta el refugio tenés agua por ahí. Hasta el refugio, sí, en el propio refugio tenés agua, incluso. Claro, un lujo. Sí. Sí, Para hay no tener que lagunas, cargar. además. Claro, yo Claro, entré por el no. Moreno. Sí. Todas las veces que Bueno, entré por el Moreno, claro. y tenés que cargar el agua a Jefatura de Diablo, a menos que quieras tomar el agua esa que gotea desde la mina, que no, lo hice una vez y no lo hago más. Sí, claro. Seguro. Este,
Hay una pregunta en relación a las cumbres secundarias. Sí. ¿Cuáles Bueno, son? ahí tenemos, digamos, un complejo sistema de cumbres, que entre cumbre y cumbre hay abismos interesantes, digamos, ¿no? Hay paredes bien notables. Y si mal no recuerdo, la primer travesía de todas las cumbres la hizo un tucumano, Grau, ¿no? Ajá. Él la hizo en los 80, creo, y una travesía preciosa, ¿no? Entonces tenés la cumbre principal, después tenés las cumbres centrales, y después las otras, las más chiquitas, las Ibáñez, ¿no? Entonces la central, las Ibáñez y la General Belgrano o la cumbre principal. Y después tenés el Chañi Sur, ¿no? Que está separado por el Abra del Chañi, tenés el Chañi Sur, de donde se tiene una espectacular vista de la pared sur del Chañi principal, y después tenés todas las otras cumbres que vienen junto con el Chañi Chico, ¿no? Entonces, dentro del Chañi Chico tenés varias cumbres, la cumbre Bicentenario, la Aguja Negra, la cumbre Nordenskjold, y hay otras cumbres menores que en realidad están representando a las vías técnicas de acceso que salís a ese tipo de cumbres. Entonces, porque en realidad son más bien, eso sí, no hay casi diferencia entre parte de un filo y una cumbre, ¿no? Salvo la Aguja Negra, que ese sí tiene, digamos, una presencia importante, ¿no? ¿El cuerpo que se bajó del Chañi, Cristian, está todavía en Salta? No. El cuerpo ese que se bajó fue a parar al Museo Etnográfico de Buenos Aires Ah, y sigue en Buenos Aires, ¿no? Ahí en el Museo Etnográfico de Buenos Aires, ahí está. no hubo posibilidad de repatriación, digamos. No hubo, digamos, pedido, no hubo gestión, pero bueno, eso es algo que, o sea, yo una vez estuve trabajando con las comunidades de ahí del pie del Chañi, pero del lado salteño. Ellos, al enterarse de la historia, querían justamente que inicie el trámite para bajarlo, para hacerlo traer, digamos, al cuerpo ese, y querían enterrarlo ahí, pero bueno, es todo un tema, ¿no? De decidir, porque después también la gente de la localidad del Moreno también se enteraron de esto y reclamaron, y ya empezó todo un tema de quién tenía más derecho a reclamarlo, y bueno, en definitiva es complicado el asunto, ¿no? Eh, Creo que, bueno, por ahora está ahí, en el futuro habrá que ver, no sé si, bueno, Salta tiene condiciones a través del Museo de Arqueología de Alta Montaña, pero también entraría en un conflicto con Jujuy, ¿no es cierto? Porque se trata de un resto que, bueno, habría que fijarse bien de dónde sale, pero casi seguro es del lado jujeño, que gran porcentaje de la montaña está del lado jujeño, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, ¿no? Y además el estado de conservación de ese cuerpo no es muy bueno tampoco, ¿no? Así que bueno, son decisiones técnicas, políticas, que hay que ir tomando, y si es que se toma algún tipo de decisión de repatriación. Si no, bueno, seguirá ahí en Buenos Aires hasta que, hasta que se haga el trámite, ¿no? Hasta que se lo sé. Eh, a mí te digo, personalmente me ha llamado mucho la atención la cantidad de sitios arqueológicos que hay. Sobre todo yo hice el ascenso por el Moreno, y esto de la reutilización de esos lugares, ¿no? O sea, Casa Mocha, Jefatura de Diablos, subís más arriba, están las cabeceras de las minas que primero, vos decís, primero fueron incaicas, después fueron utilizadas por los jesuitas Sí, y siguieron sí. hasta qué año funcionando. Y bueno, esa mina, por ejemplo, a ver, yo la primera vez que fui al Chañi debió haber sido a fines de los 70, principios de los 80, y hacía relativamente poco, no, de hecho, fines de 70 todavía funcionaba la mina, ahí en la base del Chañi.
que ahora está todo en ruinas, ¿no? Así que hasta fines de los 70 esa mina funcionó, ya en los 80 ya dejó de funcionar. Así que estamos hablando, nada, hace muy poco tiempo, ¿no? Claro. Y ahí no hubieron excavaciones sistemáticas, ¿no? Se hicieron excavaciones, la doctora Ceruti y el doctor Reinhardt hicieron excavaciones en el Chañi, en la zona de la cumbre, cerca de la cumbre, y son las únicas excavaciones así arqueológicas que se hicieron, ¿no? Con posterioridad a lo del Yuyayaco. Este grupo hizo excavaciones ahí, hizo en el Nevado de Acay, y bueno, pero no, nada, digamos, información de valor científico, nada espectacular, nada de lo que uno podría esperar, ¿no? A veces que la arqueología no siempre brinda hallazgos espectaculares, ¿no? A veces basta con sacar un poco de sedimento, basta con sacar una muestra para hacer estudios de piso, lo que fuese, y ya es información valiosa sin duda, ¿no? Ujú. Preguntan, sí, la época del año es la misma para subir el cachi que el Sí, chañi, básicamente. sí. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero si se puede, pero sabiendo de que hay tormentas eléctricas, el tiempo es muy inestable, o sea, teniendo en cuenta eso se puede, ¿no? Y después, Semana Santa es una hermosa época, para todos estos cerros, y después en invierno también se puede, ¿no? Por supuesto, hay que aguantarse el frío, ¿no? Hay que aguantar el frío. Bueno, pregunta, ¿cuál es la postura de las comunidades respecto a los adoratorios y ofrendas en las zonas? Hay distintas posturas, incluso hacia el interior propio de las comunidades, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que, que ve con agrado, digamos, el hecho de toda la difusión que llegó a tener a raíz de la arqueología de montaña, los niños del Yuyayaco y todo eso, porque es una manera de visibilizarlos a ellos también, ¿no? Y hay otros que están totalmente fastidiados con esa cuestión, ¿no? O sea, y en el, digamos, contexto de una misma comunidad hay opiniones totalmente dispares y diversas, ¿no? Entonces no podemos quizás generalizar y decir, bueno, las comunidades, bueno, sino, bueno, hay gente en las comunidades que está a favor, gente que no opina y gente que está absolutamente en contra, ¿no? Así que, bueno, hay de todo, Como en todos los ámbitos de la sociedad, digamos. así es. Bueno, entonces, llegando ya al final de esta charla y de este ciclo de encuentros que hemos tenido en estos días, bueno, agradecerte, Cristian, por acercarnos un poco a estas montañas de tanta importancia no, para nosotros, para la cultura del NOA y para nosotros los montañistas del noroeste, ¿no? Sí, bueno, para mí un placer poder estar con ustedes compartiendo y comentando un poco de toda esta riqueza que justamente la tenemos con mayor concentración acá en el noreste argentino, ¿no? En nuestras montañas desde Jujuy hasta La Rioja, hasta Mendoza inclusive, ¿no? Así que bueno, agradecido por este espacio y por esta posibilidad. Mira, hay una última pregunta. ¿Qué libros recomiendas de geografía de la zona del Valle Calchaquí? Eh, En realidad hay artículos sueltos así que uno puede encontrar en línea. Libros de geografía, bueno, hay por ejemplo varios libros que estuvo publicando Ricardo Alonso, el geólogo, pero tiene una geografía física, una geografía turística, una geología, y él es muy didáctico para, para explicar y para llevar, digamos, con ejemplos sencillos, ¿no? Entonces yo creo que es lo mejor y lo más actualizado que podría haber. Ricardo Alonso, geografía Ricardo, física o geología, y además habla del noroeste argentino, no solamente Salta, ¿no? Entonces eso es importante porque como buen geólogo lo ve a todo como una unidad, ¿no? Geomorfológica y no con las divisiones políticas que solemos hacer, ¿no? claro, claro. Bien, bueno.
Vamos llegando entonces. Hay una aclaración, yo dije Ushuaia, me saltó al cuello, el amigo es de Río Grande, no de Ushuaia. Ahí. Aguante, Río Grande. Al colega porque se ponen así violentos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Vamos a estar yendo que pronto para Salta y Jujuy. Ojalá, siempre bienvenidos. Nuestras montañas merecen ser disfrutadas y cuidadas. Así que nos estamos viendo. Gracias. Bueno, gracias. Te despido, no te quito más tiempo. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de esta primera parte del ciclo de charlas de montaña. Quería agradecerles a todos por estar ahí todos los lunes. Vamos a estar anunciando con qué seguimos el lunes próximo. Así que bueno, los espero, como siempre, mate en mano para conversar de esto que tanto nos gusta, que son nuestras montañas. Hasta pronto.